Una de las cosas que se suele hablar mucho cuando hablamos de Apple es sobre su ecosistema. Y es algo que mucha gente no entiende hasta que realmente entra dentro de la marca, empiezas comprando un producto de Apple y descubres lo que es su ecosistema. De ahí a que muchas veces digan que es una secta. Pues bien, hoy te contaré cómo utilizo yo el ecosistema de Apple perfectamente implementado en mi día a día, que para mí son cosas súper normales que llevo haciendo toda mi vida y que quizás cuando vas a casa de un amigo o algo así, coges un Windows y dices, vale, ¿cómo me paso esto aquí? Ah, ¿cómo? ¿Que tengo que hacer qué? Y en cambio en Apple lo tenemos tan metido en la cabeza que te das cuenta que la gente que lo ve desde fuera es muy diferente. Con lo cual hoy te voy a contar todo esto y si ya sabes lo que es el ecosistema de Apple, te invito a que te quedes en el vídeo porque seguro que aprenderás algún truquillo que no sabes. Así que empezamos vídeo. Para mí la palabra ecosistema significa básicamente dos cosas. Una, ahorrar tiempo y dos, facilitarte totalmente la vida. Pensaréis, venga, qué exagerada. No, es que es cierto. O sea, al final, cuando te ahorras tiempo, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo mil cosas y lo puedes hacer en 2 segundos en vez de en 3-4 minutos, al final es que es algo súper sencillo y súper fácil. Y pensarás, bueno, ¿y cómo me puedo tener ese ecosistema de Apple? Pues muy fácil, simplemente teniendo dos cosas de Apple ya puedes empezar tu ecosistema. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas del ecosistema de Apple es, por ejemplo, saber cuánto tiempo tiene de batería. Una de las cosas que más utilizo es desbloquear mi iPhone y con esto ya sé cuánta batería me queda en la carga de los AirPods y cuánta batería me quedan en los AirPods. Es así, como magia, los abres y ya está. Que sí, que otras marcas lo hacen, por supuestísimo, pero Apple tiene muchas cosas buenas en este sentido. Empezó hace mucho tiempo con el ecosistema y es algo que ha ido mejorando muchísimo con el tema de las actualizaciones, ya que Apple es una empresa que tiene constantemente actualizaciones y todo el mundo al tener esas actualizaciones lo que hace es que puede recabar más datos y saber qué es lo que funciona y lo que no y cómo mejorar las cosas. Y no es que Apple sea una secta, porque mucha gente dice, no, es que tienes que tener una cosa, tienes que tener todo. No. A ver, Apple funciona muy bien con sus productos, pero es normal, cualquier marca quiere tener sus productos y que todo el mundo tenga sus mismos auriculares. Por ejemplo, Samsung tenga sus auriculares con su móvil, con su dispositivo inteligente en casa, o sea, al final es normal, pero Apple lo ha sabido implementar muy bien desde hace muchos años. Bueno, vamos a empezar. Una de las cosas que más utilizo en este ecosistema es pasarme algo desde el AirDrop de mi móvil a, por ejemplo, un AirDrop de otra persona. Me diréis, bueno, siempre puedes pasarlo por WhatsApp, puedes pasarlo por mensaje, por correo. Sí, pero por ejemplo, yo tengo un compañero en el trabajo que tiene iPhone. Oye, mira, que he visto esta página web, patapam, se la envío al momento. No hace falta ni que tenga su correo, ni su teléfono, ni nada. Simplemente si él en ese momento quiere, me acepta lo que le envíe y ya está. Y algo tan sencillo como el AirDrop y que va tan bien es algo que utilizo muchísimo en mi día a día. Por ejemplo, yo al principio cuando empecé este canal todo lo hacía con esto, me grababa con el móvil. Editaba con el móvil. Con el tiempo, ya sabéis, me compré el Mac Mini, pero yo me seguía grabando con este móvil. Entonces, ¿cuál era la forma más sencilla de pasarme sin perder calidad todos los vídeos que yo me grababa al ordenador para poder editarlos? Pues a través de AirDrop. Es tan fácil como ir a vídeos, enviar, le doy aquí, por ejemplo, ya me sale MacBook Pro mío, le doy y patapam, y a los 2 segundos estás viendo cómo lo recibes. En este caso era un vídeo, claro, tardaba más, pero no pierdes ni calidad y todo esto, vídeo, fotos, documentos, todo lo que se te ocurra, no pierdes absolutamente ninguna calidad. Otra de las opciones era enviarlo, por ejemplo, por WeTransfer, por mail, pero ya tienes que entrar a la página WeTransfer, subirlo, luego enviarlo por mail, luego desde el mail descargártelo. No, de esta forma, patapam, pam, es la forma más sencilla.
maravilla. Y eso es lo bueno que tiene Apple, que otras marcas necesitas unas apps externas, por ejemplo, para hacer todas estas cosas. Con Apple ya lo lleva incluido, que pensaréis, sí, claro, paga el precio, exacto, tiene un precio elevado, es una marca que tiene un precio elevado, pero por estas cosas, si te lo puedes permitir, vale muchísimo la pena el hecho de tener todas estas cosas ya implementadas. Otra de las funciones que mucha gente no conoce y es algo que utilizo todos los días, la verdad, todos los días, es el hecho de copiar y pegar. Por ejemplo, estoy en mi iPhone y tengo una página web abierta. Quiero tener eso, por ejemplo, en un documento en el ordenador. Sería más fácil enviar la página web y hacerlo así, pero a veces no, porque a veces quieres copiar, por ejemplo, un enlace, lo copio desde aquí y lo quiero poner, por ejemplo, en un documento. Le doy, selecciono el texto, copio, voy al ordenador, lo pego, ya está, se me pega. O sea, es que es así. Es como si tú cogieras el texto, lo tiraras a una nube y de la nube lo pudieras recoger donde sea. Y con esto lo puedes hacer con el iPad, lo puedes hacer con el iPhone, con el ordenador, con cualquier aparato de Apple. Es que tienes todas las posibilidades. Y algo que es genial desde que tenemos el iOS 15 y tenemos la opción de copiar un texto de una foto, por ejemplo, tengo aquí un libro. Abro una página de un libro, por ejemplo, aquí mismo donde estoy. Cojo el iPhone, voy a foto, hago la foto del texto. Patapam. De la foto del texto, o de hecho no hace falta ni que haga la foto, puedo cogerlo sin hacer la foto. Le daría aquí, le daría seleccionar texto. Como veis, me ha seleccionado el texto del libro. Puedo coger todo el texto, lo puedo seleccionar todo y en este caso, por ejemplo, le daría en este caso aquí a copiar. Le daría a copiar, voy al ordenador, pegar y ya está. Tengo una página de un libro, el texto copiado en mi ordenador. Así, tan sencillo. Otra de las cosas, por ejemplo, que no está por la calle y, ostras, estoy mirando una página web. Entonces, esta página web, llego a casa y digo, ay, la miro con tranquilidad desde casa porque me apetece mejor mirarlo con tranquilidad. Pero directamente llego a casa y a la que me acerco al ordenador, el Mac te detecta al momento con este símbolo que puedes abrir la página web justo donde estabas. Y de esta forma tú sigues con tu página web trabajando o mirando lo que quieras o la noticia que estés mirando o el documento que estés mirando. Lo miras desde allí, simplemente te abre el internet donde justamente estabas. Y como esto también, por ejemplo, la música, es algo tan sencillo que puedes enviar música desde el móvil a cualquier aparato. Puedes enviarlo, por ejemplo, si estás en el ordenador, si estás en el iPad y seguir desde allí donde lo dejaste. Otra de las cosas que utilizo muchísimo, por ejemplo, es desbloquear mi iPhone con el Apple Watch, simplemente mirándome la cara, pero lo puedo hacer con la mascarilla puesta. Eso es algo que se ha implementado ahora a partir de los iPhone 12 con la última actualización de iOS, pero sí que es cierto que los anteriores no lo puedes hacer, con lo cual con el Apple Watch lo desbloqueas, igual que el iPhone, el ordenador. Tú llegas a casa o estás en la oficina, cierras un momento la pantalla del ordenador, te vas al baño y cuando llegas no tienes que estar poniendo la contraseña, no, te detecta el Apple Watch y patapam, se te desbloquea solo con el Apple Watch haciendo de doble autentificación tuya. Y con el Apple Watch se implementan muchas más cosas del ecosistema. Yo puedo controlar las luces, por ejemplo, en mi habitación tengo la luz automática. Yo puedo ir, por ejemplo, a la aplicación casa y desde aquí, ¿veis? Ya me sale la luz del dormitorio. Le daría y la encendería. La puedo poner del color que quiera, en la intensidad que quiera. Puedo hacer lo que quiera desde aquí. Igual que cuando me llaman por teléfono, a mí me vibra aquí, pero también me avisa en el ordenador.
Y a mucha gente le pone nervioso porque le empieza a avisar aquí, le empieza a avisar en el iPad, no sé qué. Bueno, tú esto lo puedes configurar como quieras y que te llegue donde quieras. Yo, por ejemplo, en el ordenador es algo que me va genial, porque a veces tengo el teléfono en la otra punta de la casa que no me entero, bueno, tampoco es que tenga una casa muy grande, ¿no? Pero bueno, está en la otra punta y no me entero que me están llamando. De esta forma veo la llamada por aquí y directamente quizás la cojo por aquí y digo, ostras, pues la cojo por aquí, no me voy a levantar, que estoy aquí trabajando, haciendo mis cosas y me voy a ir a coger el móvil. No, la cojo desde el ordenador y ya está. Y con esto también, por ejemplo, está el iMessage. El iMessage es algo que aquí no se utiliza muchísimo, aquí en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es lo que más se utiliza. Pero sí que con la gente que tiene iPhone le suelo enviar cualquier cosa por aquí. ¿Por qué? Por lo mismo que os estaba contando, porque es que lo puedo hacer desde el ordenador. Yo puedo estar en mi portátil trabajando y de golpe, yo que sé, buscar una página web o algo, por ejemplo, estar con los AirPods, el teléfono cargando en la mesa, tener el ordenador utilizándolo y de golpe le digo, ah, vale, pues te envío esta página web, patapam, ya te ha llegado, lo envío por iMessage desde el ordenador y no tengo que preocuparme de coger el teléfono, buscar lo que estoy viendo en el ordenador en ese momento, no, simplemente pam, lo envío y ya está. Y como esto, por ejemplo, a la hora de hacerme el calendario, ya que yo normalmente utilizo el calendario de Apple, sí que me facilita mucho más hacerlo desde el ordenador. De esta forma lo hago desde el ordenador, que es desde donde normalmente trabajo, y cuando yo cojo mi iPhone ya tengo el calendario actualizado al segundo. Y al final todo esto, cuando lo unes, te das cuenta de lo que es el ecosistema de Apple y lo fácil que es. ¿Que tienes que tener casi todo de Apple? Bueno, yo llevo muchos años, llevo como unos 15, 16, 18 años que entré en el ecosistema de Apple y obviamente no te lo compras todo de golpe, pero cuando tienes que ir renovando cosas, al final te das cuenta de que con esta marca hace que te faciliten más las cosas, que habrá gente que no lo utilizará a la hora de trabajar, pero por ejemplo, si estás en la universidad, tienes un portátil Apple, tienes un MacBook Air, por ejemplo, que es lo que más se suele llevar, o un iPad en la universidad, es que es súper fácil implementarlo con el iPhone o con los auriculares. Y como esto, muchas más cosas. Así que por esto os quería contar un poquito, para los que no sepáis qué es el ecosistema de Apple y los que ya lo sepáis, pues seguro que algún truquillo nuevo habréis aprendido. Y si no, también me podéis contar vosotros los trucos que hay. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado como siempre y como siempre, obviamente nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.